lado porque allí me está esperando la doc Ceci Pirolo y vamos a hablar de algo que realmente me interesa mucho porque además lo padezco. ¿Y de qué vamos a hablar, doc? Vamos a hablar de la importancia del buen dormir. Lo sé porque es algo que hemos conversado mucho y no todo el mundo lo tiene tan claro. Es más, hay muchas veces personas que hasta se sienten orgullosas cuando dicen que duermen poco, que duermen 4 o 5 horas y no toman real importancia de que uno muchas veces cuando descansa, cuando duerme y tiene realmente un sueño reparador, está precisamente no solamente recuperando energía, sino también reparando todo las células y un montón de cosas relacionadas con la inmunidad que es tan importante en estos momentos también de pandemia. Totalmente, y para ello vamos a hablar con Pablo López, que es psicólogo, y voy a leer textual, coordinador del programa de tratamiento del insomnio de INECO y director académico también de la Fundación INECO. Muy buenas tardes, la doctora Cecilia y Tamara te saludan. Buenas tardes, espero que estén bien. Muy buenas tardes y bueno, la importancia, ¿no?, de dormir bien, y este tema me súper interesa porque hace muchos meses que no duermo bien y que por momentos a la tardecita me baja como un cansancio y digo, me dormiría una siestita, no puedo, y después a la noche parece que estoy así como que, no sé. El 2 de oro, como decían antes. antes. El 2 de oro, de hecho, hasta voy a contar algo, me han dicho que tengo que tomar una medicación porque no hay forma de que pueda conciliar el sueño. Y me gustaría que, bueno, que nos cuentes la importancia de dormir bien y cómo podemos hacer para dormir. Bueno, recién Cecilia señalaba muy bien por qué es importante dormir en términos de recuperación cognitiva y emocional y la recuperación física también. Es esperable que en situaciones como la que estamos viviendo nuestro sueño se vea alterado. Pensemos que es uno de los procesos que más fácil se alteran con los cambios de rutina. Y si hay algo que nos está pasando en este momento y que nos va a seguir pasando, incluso es probable que la semana que viene vuelvan a cambiar nuestras rutinas, ese cambio permanente, esa adaptación que tenemos que estar haciendo, es un esfuerzo para nosotros y tiene como consecuencia lógica que el sueño esté afectado. Digo esto porque una de las cuestiones que estamos observando como más reportadas por las personas, esto a nivel tanto de la clínica como de la investigación, es que están durmiendo distintos, las personas están durmiendo diferente. En general menos, pero algunas personas notan que duermen más. Y lo que vos mencionabas, bueno, sí, efectivamente es algo que ocurre muchas veces, que es que uno duerme mal y después no ve la hora de volver a acostarse y cuando tiene que acostarse se espabila, ¿no? Es tremendo. Sí, quiero saber la por qué frustración sucede que eso genera. Habría que hacer una diferenciación, ¿no?, entre la gente que le cuesta consolidar el sueño y la gente que se logra dormir fácilmente pero que después tiene despertares frecuentes y que siente cuando se levanta que no ha sido un sueño reparador. Exacto. Sí, hay tres tipos de insomnio. Uno es el que se llama el insomnio de conciliación, que es la dificultad para dormirse. El insomnio de mantenimiento, como decía Cecilia, que por ahí nos dormimos rápido, pero después se fragmenta el sueño y la calidad no es buena. O el insomnio tardío, que es en aquellas ocasiones en las cuales nos despertamos innecesariamente antes de lo que podríamos despertarnos y también se reduce la cantidad de horas que dormimos. Bueno, tengo las tres, Doc. Buenísimo. Buenísimo. No, digo que a mucha gente le está pasando esto, por eso te lo pregunto también. Y en esos tres tipos de insomnio, básicamente se diferencian en el origen. En parte sí, Cecilia. El insomnio de conciliación suele asociarse más a factores emocionales como el aumento de la ansiedad, el aumento del ánimo decaído. Y el insomnio de mantenimiento habitualmente se relaciona con, por ejemplo, problemas como las apneas del sueño o el síndrome de piernas inquietas, que tiene que ver con la continuidad del sueño, ¿sí? Con no poder mantenerlo por otros factores que nos pasan en nuestro organismo que hacen que no podamos hacerlo. ¿El alcohol también entraría ahí? En algunos casos, el alcohol entra ahí, sí, buena pregunta, porque el alcohol es una trampa en algún punto, ¿no? Porque nos genera esa sensación de somnolencia inicial, que parece que nos dormimos rápido y que vamos a dormir bárbaro, pero por el mismo procesamiento metabólico del alcohol, nos va a favorecer la intermitencia en el sueño.
Y en general, cuando estamos metabolizando el alcohol, nuestra frecuencia cardíaca aumenta, nuestra presión arterial aumenta y eso es incompatible con el sueño. Entonces, nos vamos a dormir rápido probablemente, pero después nos vamos a despertar varias veces durante la noche. Y el tercer insomnio, que es el insomnio tardío, que es esas personas que se levantan antes de lo que se tienen que levantar, incluso los fines de semana que tendrían la posibilidad de dormir un poco mejor, ¿ese qué origen puede tener? Puede deberse a varias cuestiones. Siempre que hablamos de origen, lo aclaro también, hablamos de una combinación de cosas, ¿sí? O de cuestiones que tienen que ver con vulnerabilidades nuestras, con ser frágiles a desarrollar determinados patrones del sueño que pueden ser desadaptativos, como decimos nosotros, junto con situaciones vitales estresantes, como por ejemplo la que estamos pasando ahora, ¿no? Digo, eso en términos generales. Ahora, hablando específicamente del insomnio tardío, uno lo que encuentra en general son dos cosas. Por un lado, algún inconveniente en términos de las pautas de higiene del sueño, algo que tiene que ver con cómo estamos armando nuestra rutina que hace que nos despertemos antes de lo previsto. Y también las personas que suelen tener tendencia a la preocupación suelen despertarse temprano y activarse, tanto mentalmente como fisiológicamente, cuestión que se vuelve esa activación incompatible con el sueño. No pueden volver a conciliarlo. Claro. Esas serían las dos cuestiones más ociosas. Claro, ¿y algún tip, digo, que nos puedas dar como para empezar, digo, a conciliar de alguna manera el sueño? Por ejemplo, tengo una compañera que me dijo, vos mira una pared blanca, me está ayudando en algún punto, pero por ahí algunos tips antes de irnos a dormir, porque es esto que vos decís también. Por ejemplo, nos despertamos con hiperactividad, al no dormir bien también, esto te genera que estés todo el día como con esta hiperactividad justamente. Sí, bueno, efectivamente, cuando nos sentimos cansados al otro día después de haber pasado una mala noche, se nos combina el solo hecho de haber dormido mal junto con todo el esfuerzo que hicimos para dormir y lo mal que la pasamos fisiológicamente. Entonces quedamos como cansados, ¿sí? Muy agotados. Ahora, en cuanto a lo que llamamos nosotros las pautas de higiene del sueño, que están disponibles en general libremente por internet, hay que tener algunas cuestiones en consideración teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque uno habla de las pautas de higiene del sueño en términos generales, pero ahora requieren ciertos ajustes, porque sabemos que, por ejemplo, algo que está pasando desde que comenzó la pandemia es que muchas de las personas comparten el lugar donde trabajan o estudian con el lugar donde duermen. Entonces, eso en general le da, por decirlo en términos sencillos, mensajes inconsistentes a nuestro cerebro que no le está indicando claramente si es un lugar para dormir o si es un lugar para trabajar y estar activo. ¿Sí? Entonces, se genera, por aprendizaje, un estado en el cual nosotros no estamos preparados para dormir, ¿sí? Porque no sabemos si en ese lugar tenemos que dormir, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que comer, ¿sí? Entonces, por un lado, tratar de marcar claramente la diferencia entre el espacio para hacer actividades y el espacio para dormir. Otra cuestión que está afectando mucho en el contexto de pandemia es la exposición a los dispositivos electrónicos, que también ha aumentado en este contexto. Entonces, la sugerencia en ese sentido es tratar de reducir la exposición, sobre todo a la noche, y ni que hablar en la cama. Digamos, reducirlo al mayor nivel posible. ¿Por qué esto? Al menor nivel posible, perdón. ¿Por qué esto? Los dispositivos electrónicos tienen un doble juego. Por un lado, sabemos que afecta, digamos, las hormonas o la disponibilidad de hormonas que tenemos en nuestro cerebro que nos indican la proximidad de dormir. Es decir, nuestro cerebro está recibiendo luz cuando tendría que recibir oscuridad. Entonces eso nos predispone mal al sueño. Eso por un lado. Y por el otro, habitualmente y sobre todo en este contexto que estamos viviendo, nos exponemos a información que emocionalmente es negativa. O porque está asociado con algún factor vinculado con el miedo, o algo triste, algo muy movilizante en términos emocionales. Entonces, el nivel de alerta aumentado por la luz, más la exposición a cosas que son desagradables, nos activan más. Entonces, de ahí que es muy importante que controlemos de alguna forma la exposición a esos dispositivos. Muy bien, Doc. Muchísimas gracias. Sí.
Sí, perdón. No, también. Digo, después hay otras cuestiones vinculadas con los cambios de hábitos que también ayudan. Digamos, sobre todo exponernos a la luz solar, que es algo que nos está costando también, sobre todo los que hacen home office. Porque esa es otra forma de marcar un contraste claro entre el momento en que tenemos que dormir y el momento en que tenemos que acostarnos. Pero lo central para cerrar, entonces... Muchísimas gracias. Vos sabés que el tiempo nos apremia, pero te juro por Dios que te voy a mandar un mensajito y te voy a preguntar tantas cosas, Doc, porque te juro que todo lo que estás diciendo es lo que me pasa y en este último tiempo es muy interesante todo lo que decís. Seguramente en algún otro momento nos volveremos a comunicar porque de verdad es muy interesante y a toda la gente le está pasando, a todos los que conozco me dicen yo tampoco puedo dormir. Así que, doctor, muchísimas gracias. A ustedes y bueno, estoy a disposición. Muchas gracias, un placer enorme, qué interesante, ¿no? Muy interesante. Muy interesante y hablando de algo interesante nos vamos a otra cosa muy interesante. Un compañero que es muy interesante.